Utilizar arnés o collar. La eterna discusión. Muchísimas personas siguen recomendando utilizar collar, sobre todo cuando tu perro tiene problemas emocionales, tales como problemas de miedos, de fobias o de reactividad. Pero realmente, ¿has pensado alguna vez qué ventajas tiene el arnés? ¿Qué mitos rodean? Hoy, en este capítulo, vamos a hablar de por qué es tan importante utilizar arnés, sobre todo cuando tenemos perros con problemas emocionales. Porque utilizar arnés no es solo una moda. Muchísima gente piensa de que es algo que se ha puesto de moda por los colores, por las ideas, pero hay todo un sustento científico detrás que nos dice, nos recomienda utilizar arnés para todos aquellos perros que tienen problemas emocionales. Además, muchos de los mitos están sustentados al final con elementos que no tienen ningún tipo de evidencia, que tú necesitas saber para poder tomar una buena decisión. Es por eso que si eres un tutor que tiene un perro con problemas emocionales, tales como reactividad, miedos o fobias, o eres profesional en formación que quiere saber más de la importancia de utilizar el arnés, de cuándo utilizarlo y por qué eso va a traer tantísimas ventajas, no solamente para el perro, sino también para la familia, quédate en el vídeo que lo exploraremos más adelante. Soy Ricard Rojals, director técnico de la formación de educación canina profesional de Rumbo Canino, y estoy aquí para poderte ayudar a entender mejor cómo funciona el arnés y cómo poder sacar provecho. Si eres una persona que te interesa el mundo del perro, ya sea porque eres Freaky Perry, un tutor que le encanta saber sobre perros, o eres profesional en formación, te agradecería muchísimo que en este momento le dieras me gusta, que compartieras o incluso que guardaras el vídeo para verlo, para saber que te está gustando. Además, si lo prefieres, en la caja de descripción vas a tener toda una serie de recursos de forma totalmente gratuita que te puedes descargar para entender mejor cómo funciona el mundo del arnés y por qué es tan necesario cuando el perro presenta problemas emocionales. Además, si eres de esos que les gusta escuchar el vídeo en modo podcast, no hay ningún problema. Todos los vídeos los subimos siempre en formato audio para poder escucharlo cuando tú quieras, en el coche, cuando paseas al perro o cuando más te apetezca. Y ahora, sin más dilación, vamos a ver ¿por qué es tan importante utilizar arnés en el caso de los problemas emocionales en los perros? Es posible que te hayan recomendado en multitud de ocasiones, tanto en tiendas de animales como los famosos sultanes de Pipicán, que utilices el collar, que el collar permite más control, que si utilizas arnés los perros van a tirar porque van a pensar que es un trineo, y otras cosas que, lejos de ser verdad, no tienen ningún tipo de evidencia científica, pero que además pueden causar problemas emocionales y físicos a tu perro. Es por eso que hoy nos vamos a centrar en tres cosas. 1. ¿Por qué es tan importante utilizar arnés? ¿Cómo debería ser y qué debería permitirte? 2. ¿Por qué es tan útil utilizar el arnés en los casos donde el perro presente miedos y fobias? Y 3. ¿Qué hacer para aquellos perros, en cambio, que tienen problemas de reactividad y quieres mejorar el control y ayudarlo a gestionar mejor sus problemas emocionales? Collar versus arnés. Arnés versus collar. Una disputa que parece de que nadie se pone de acuerdo y por eso tenemos aquí la evidencia científica que nos venga a recalcar la importancia de utilizar el arnés. Lo primero de todo que tenemos que tener en cuenta viene siendo el qué tipo de arnés tenemos que utilizar y por qué es importante. Cuando hablamos de collares y hablamos de arneses, lo primero que debemos hablar siempre es del punto de fricción o punto de presión. Es decir, cuando tú tiras de la correa, ya sea porque el perro quiere escapar, quiere agredir, quiere salir disparado o simplemente porque quiere llegar al parque, ¿dónde se está acumulando toda esa presión? Varios estudios han demostrado que la utilización de collar, juntamente con otro tipo de técnicas que incluyen correazos o cuando tu perro presenta problemas emocionales, están altamente ligados a daños físicos y emocionales, tales como fracturas, problemas en la tráquea, problemas respiratorios, incluso problemas en el sistema endocrino, dado que en esta zona tenemos toda la zona linfática que permite la correcta regulación del perro. Es por eso que, a pesar de tener tanta evidencia, ¿por qué se sigue recomendando el collar? Pues bien, el collar se sigue recomendando sobre todo por un tema de control. Es decir, en toda la trayectoria de educación canina profesional, durante muchísimos años se ha ido recomendando el utilizar el collar como una manera de control y como una manera de poder obligar al perro a hacer diferentes cosas, ya sea con el collar de adiestramiento de ahorque, el collar de púas, el eléctrico y otras variantes. Este tipo de collares permitían tener muchísimo control sobre el perro y daban la falsa sensación de control y de adiestramiento. El perro, bajo la amenaza de dolor, acababa haciendo lo que le decía su tutor. Pero esto, lejos de generar bienestar, lo que generaba era malestar. E incluso se estudió que una vez que quitábamos estos elementos aversivos, lejos de mejorar los problemas emocionales, estos empeoraban, porque aquel elemento que causaba tantísimo malestar y que provocaba dolor, al desaparecer, daba rienda suelta al estrés, al miedo y a la reactividad que anteriormente habían trabajado con esos objetos. Pero entonces, ¿cuál debería ser la forma correcta de utilizar un arnés? Vamos a verlo. Tipos de arneses existen muchísimos,
existen con la barra aquí para impedir moverse, existen de 3 puntas, existen muchísimos, pero ¿cuál es realmente el útil? Pues te voy a decir que el que está comprobado que es más útil de utilizar viene siendo lo que denominamos un arnés en Y. Los arneses de Y son aquellos en los cuales alcanzan el cuello del perro y trazan una línea a través del pecho y se engancha en la parte trasera del animal. ¿Por qué? Este tipo de arneses, cuando hay tirones y cuando hay algún tipo de situación que genera malestar, ejercen su principal punto de presión en la zona del pecho o en la zona del lomo. Es decir, zonas altamente musculadas que permiten cierta presión a diferencia del cuello. Si por ejemplo un perro tira, teniendo cogido por detrás, la presión acabará ejerciendo aquí. Si por el contrario es un perro en el cual tú lo coges de la anilla que hay aquí delante, cuando el perro se tire, la presión lo va a hacer girar y va a apuntar la presión en la zona costal. Estas dos zonas acostumbran a estar llenas de músculos y permiten una mejor repartición de la fuerza, evitando problemas tanto físicos como también de dolor que acaban derivando en problemas emocionales. Por ello, si estás pensando en cambiar el arnés, te recomiendo uno que sea en Y, y además, si tu perro presenta problemas emocionales, aquel arnés el cual puedas coger tanto de la parte delantera como de la parte trasera, porque te va a ayudar enormemente a tener un mejor control sobre el perro sin llegar a hacerle daño. Si quieres conocer más sobre elementos relacionados con el arnés y cómo puede ayudar a tu perro, os hemos dejado un recurso gratuito en la descripción donde miramos diversos estudios científicos que hablan sobre la importancia de utilizar el arnés y no el collar, los beneficios, tipos de arnés existentes y cómo utilizarlo y ponerlo correctamente si tu perro les tiene miedo. Así que simplemente pues haz clic y descárgatelo y disfrútalo. Entonces, una vez hemos visto la importancia de utilizar el arnés en vez del collar, vamos a empezar a hablar sobre problemas emocionales en perros, concretamente aquellos que tienen miedos y fobias. Hay un elemento que tenemos que tener en cuenta. Los perros, igual que el resto de mamíferos, somos animales tremendamente emocionales. ¿Eso qué significa? Nos inundan las emociones y eso acaba dictando de qué forma nos comportamos. Un perro que está contento mueve la cola y un perro que tiene miedo bien puede huir o bien puede atacar. Este tipo de reacciones es las que denominamos flight, fight o freeze, es decir, lucha, huida o congelamiento. Son las 6 respuestas típicas que dan perros con miedo. ¿Y por qué delante de este tipo de respuestas es tan importante utilizar el arnés en vez de utilizar el collar? Lo primero que tenemos que entender es cómo funciona el miedo a nivel neurobiológico. En este caso nos interesan dos estructuras clave, la amígdala y el hipocampo. La amígdala, para no enrollarnos, viene siendo el centro emocional de cualquier ser mamífero. Es decir, es la que procesa las emociones y la que va a generar las emociones necesarias, podríamos decir, para bien decir, oye, esto me da miedo, o bien esto me causa felicidad. Va a ser la principal responsable de por qué muchos perros, cuando ven a otros perros, por ejemplo, salgan huyendo. Es decir, va a ser la que va a dictar que el perro tiene que huir, o por qué muchísimos perros, al escuchar un petardo, van a salir huyendo. Su principal función va a ser generar todos aquellos neurotransmisores y componentes biológicos relacionados con la supervivencia, es decir, de correr, de saltar, de brincar, para evitar esa posible amenaza y, al final, sobrevivir. Porque sí, esta estructura ha sido clave en la naturaleza, tanto en humanos como en perros como en otros mamíferos. Ha sido la responsable de mantenernos con vida. Concretamente porque antes de decidir si algo da miedo o no, ella es la responsable de, no hay ningún problema, vamos a activarnos antes de pensar. ¿Para qué? Para tener más oportunidades de sobrevivir. Pero como bien sabremos, esto no siempre nos va a aportar beneficio. Y aquí es donde entra la segunda estructura, que es el hipocampo. El hipocampo es el responsable de memoria, es decir, de aquellas situaciones que han sucedido con anterioridad, que va a dar información a la amígdala sobre qué situaciones han pasado. Os pongo un ejemplo. Imaginaos un perro cachorro que cuando va andando simplemente le ha petado un petardo justo al lado. ¿Qué creéis que va a suceder en ese momento? En ese momento la amígdala se activará, es decir, dará una respuesta de miedo, lo que causará que el cachorro quiera huir. A la vez, esa misma señal será recogida por el hipocampo y será retenida como una experiencia. Es decir, el día de mañana el hipocampo le va a mandar información a la amígdala sobre si eso es peligroso o no. ¿Por qué es tan importante? La función del hipocampo va íntimamente relacionada con la intensidad que reacciona la amígdala. Cuando la amígdala reacciona poco, se generan recuerdos vívidos que permiten reacciones más moderadas y más articuladas. Cuando la amígdala reacciona de forma muy exagerada, va a generar que el hipocampo solo recuerde de forma parcial la situación y sobre todo la valencia emocional. Es decir, si eso ha sido malo.
Entonces, ¿qué va a suceder el día de mañana cuando el cachorro vuelva a escuchar un petardo? Va a haber una activación por parte de la amígdala, pero además el hipocampo va a dar información sobre si esa situación es peligrosa o no. En este caso sí que lo fue, porque al petar el petardo al lado, eso suponía un peligro, lo que va a generar una mayor activación. Si por el contrario, en otras veces, el petardo hubiera sonado y en vez de sonar aquí al lado hubiera sonado más lejos, y cuando ha sonado el perro se asusta, pero en ese momento decimos, tío, no pasa nada, y le hubiéramos dado un premio, cuando volviera a sonar un petardo en el futuro, es probable que la amígdala reaccionara, pero el hipocampo soltará la información y le dijera, tía, que no hay ningún tipo de peligro, generando que la amígdala se apagara y dando una reacción conductual mucho más estable. Y una vez entendemos esto, ¿cómo afecta el tema del arnés y el tema del miedo? Pues muy fácil. Los problemas relacionados con miedos y fobias acaban siendo problemas muy difíciles de tratar y muy a largo plazo. En la mayoría de ocasiones generan respuestas conductuales intensas y rápidas, de las que incluyen sobre todo la agresión y también la huida. Eso sí, cuando eso sucede tenemos que tener claro algo. Debido al sistema que hemos dicho, ese sistema se activa y genera una respuesta muy intensa, por ejemplo de huida. El perro no piensa, va a utilizar todas sus fuerzas para coger y echar a correr. Eso va a generar que, si nosotros lo tenemos cogido por el cuello, al generar esa carrera, toda la inercia, recordemos que un perro puede pasar de 0 a 15 km por hora en pocos segundos, toda esa inercia y toda esa energía acabe concentrándose en la zona cervical. En cambio, cuando eso sucede porque estamos utilizando el arnés, todo eso acaba repartiéndose en toda la zona del pecho, generando que, aunque la respuesta emocional sea la misma, podamos estar evitando problemas físicos. Recordemos que un perro que tenga dolor a causa del collar va a reaccionar incluso de forma más exagerada, debido a que no solamente el hipocampo le estará dando señales de esto es peligroso, sino que además se recogerá información de dolor de otras experiencias. Cuando tenemos un perro con fobias y con miedos, lo principal que debemos hacer es poder tener un sistema que nos permita tener seguridad y que además nos permita trabajar diferentes elementos, como es un moldeo de correa, un trabajo de olfato o una desensibilización sistemática. Protocolos, por supuesto, que siempre deben adaptarse. Si nosotros confiamos en un artilugio como es el collar, que sabemos que genera retención, genera presión y genera dolor, lo más probable es que todos esos problemas no podamos trabajarlos correctamente y que acaben derivando en una persistencia del problema y que además no mejore el perro. En cambio, cuando utilizamos cosas como el arnés, nos permite utilizar una herramienta que reparte muchísimo más la presión, no genera dolor, no genera molestias, nos genera mayor seguridad a la hora de controlar el perro y a la vez también nos va a permitir trabajar cosas como las redirecciones o alejarnos o simplemente tener la oportunidad de premiar a nuestro perro con muchísima más facilidad. Y si eres de esas personas que tienen un perro con miedo o eres profesional y quieres entender mejor cómo funciona el miedo y las fobias y cómo puede ayudarte el arnés, recuerda que hemos dejado un recurso gratuito aquí abajo donde te voy a explicar todo lo que te he explicado, el papel del hipocampo, de la amígdala, de otros elementos, y por qué el arnés puede ayudarte y qué puedes hacer tanto para ayudar a tu perro como para ayudar a los clientes que tengas cuando el perro tenga miedos o fobias. Y ahora pasemos al último punto, problema relacionado con la reactividad. El proceso neurobiológico, vamos a decir, es parecido al que hemos hablado hasta ahora. Es decir, tenemos a la amígdala, tenemos al hipocampo, pero además incluye un tercer elemento que también es muy clave, y es el córtex prefrontal. Vamos a suponer un perro que ve a otro perro, y en ese momento se tira. ¿Por qué se tira si muchas veces el mismo perro puede ver que no es una amenaza? Pues ahí es donde entra nuestro pequeño amigo. El córtex prefrontal es una zona cerebral que tenemos todos los mamíferos, que nos ayuda a regular y a apaciguar las respuestas que dé la amígdala. Si en el caso del miedo y la fobia, sobre todo, teníamos una hiperactivación amigdalar, en los casos de reactividad, muchas veces tenemos una parte de procesamiento de la información, es decir, vemos al otro perro y el perro la interpreta como una posible amenaza. A pesar que la respuesta sigue siendo, por ejemplo, de miedo, la realidad está que se manifiesta a través de la agresión. Y en eso, básicamente, interactúa el córtex prefrontal, porque no está haciendo su función. Es decir, no le está diciendo a la amígdala y al hipocampo, hey, que lo que estamos viendo es un perro y no representa un peligro real, a diferencia, por ejemplo, de los petardos, que sí, perfectamente podría ser una situación de peligro. Entonces, ¿qué sucede? En la mayoría de ocasiones, cuando tenemos perros con reactividad, el principal problema es la falta de procesamiento. Es decir, exponemos de forma constante a los perros a ver a otros perros, porque es lo que sucede en las ciudades, vemos otros perros, vemos situaciones, vemos cosas que hacen reaccionar al perro, y como constantemente está reaccionando, el córtex prefrontal constantemente está mandando la señal, o en este caso, no está mandando la señal de que eso no es un peligro. Por ello, te sorprendería la cantidad de perros donde el mejor tratamiento acostumbra a ser estar en un lugar alto, aislado,
viendo a otros perros. Y en todo eso, entonces, ¿cómo funciona el arnés? A diferencia del miedo, que en muchas ocasiones puede despertar reacciones de huida, pero estas pueden coger y pueden ser controladas, las respuestas reactivas acostumbran a tener dos problemas. Uno, ser tremendamente intensas, y el segundo, tener el problema de que si se acerca demasiado a la persona, a la bicicleta o al otro perro, puede llegar a generar mordisco. Esto genera muchísima inseguridad y problemas a los tutores, dado que sienten que no tienen control sobre el perro y que éste puede llegar a hacer una tontería. Y aquí es donde el arnés os puede ayudar. El arnés no solamente es una herramienta que te va a permitir controlar al perro, sino por ejemplo aquellos arneses que tienen enganche de pecho te va a permitir poder controlarlo de forma mucho más cercana. Es decir, cuando el perro se lance, el arnés de pecho se va a generar como una tracción alejando la cabeza de la situación problemática. En este caso, si tú tiras, primero de todo, el punto de presión, tal y como hemos visto, se va a repartir por al lado. Y además va a acabar generando que cuando tú tiras, el perro no pueda acercarse a aquello que realmente le está causando problemas, le está dando miedo, le está generando inseguridad y llegue a morderlo. Pero además existen gran cantidad de bozales que además de atarse por aquí detrás, también puede atarse en la parte trasera del arnés, mejorando enormemente la sujeción y evitando que el perro, si tiene problemas de reactividad con mordisco, pueda llegar a morder y hacer daño a alguien si tú actúas de forma tardía. Entonces, el arnés, ¿qué nos va a permitir? 1. Una mayor sujeción y control en el perro. 2. Una mejor articulación con activos de seguridad que, por ejemplo, si solamente llevara el bozal. 3. El arnés genera muchos puntos de presión que no de dolor, lo que te va a permitir que el día de mañana, si tienes que trabajar redirecciones de correa, la información que transmites con la correa pasa a ser mucho más eficaz y mucho más simple que simplemente si tú se lo pones a través del collar, que muchas veces al repartirlo o estarle dando tirones, esa información se pierde. Si además eres de esas personas que aún sigue desconfiando, te recomiendo que cheques la descripción porque os he dejado un recurso explicando todo lo que acabáis de ver, cómo se combina la reactividad con la neurobiología, qué partes ocupa el cerebro, cómo funciona el córtex y además por qué el arnés acaba siendo la mejor herramienta tanto de seguridad como de gestión emocional para ayudar tanto a tu perro como a los perros de tus futuros clientes. Bueno, espero que con este vídeo hayas entendido la importancia del arnés y es posible que muchas de las cosas estés diciendo de que no tienes claro si realmente es la mejor opción para tu perro o para tus clientes. Es por eso que recuerda que si necesitas asesoramiento tanto para tu perro como para formación profesional, abajo vas a tener un link que te va a permitir hablar con nosotros de forma directa a través de WhatsApp para resolver todas tus dudas, tanto si quieres ayudar a tu perro como si quieres formarte como educador canino profesional o quieres especializarte. Soy Ricard Rojals, director técnico de la formación de educación canina consciente profesional en Rumbo Canino, y este vídeo espero que te haya gustado y si es así, por favor, deja me gusta, compártelo o deja en los comentarios opiniones o cualquier cosa que quieras compartir con nosotros. Eso ha sido todo por hoy y recuerda que los perros aún tienen mucho por enseñarnos. Cuidaos muchísimo y nos vemos en la próxima. Que vaya bien. Adiós.